la misma droga, si desaparece el planeta ahora mismo, hay una crisis mundial económica automáticamente, donde el plátano lo consumían maduro y tuvieron que hervirlo porque no podían esperar a que se madure. Amén. Dios le bendiga, amados. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. De manera muy especial. Mi nombre es Ariel Núñez, pastor en la iglesia Arca de Salvación, Santidad a Jehová, Los Recabitas, en Arroyo Bonito de Mano Guayabo. La base bíblica en Génesis 41, 54. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. En el tema, como ya previamente está establecido, estrategia ministerial en tiempo de crisis. Estrategia ministerial en tiempos de crisis. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. En esta cita bíblica hay un dato muy interesante que podemos observar, y es que se trata de Egipto, un pueblo opuesto y contrario al pueblo de Dios. Aleluya. Un país que esclavizó, un sistema que esclavizó al pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios. Pero había una diferencia, que estaba gobernado por un hombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ese hombre de Dios, dirigido por Dios, fue quien supo manejar la crisis. Amén. Que ya había sido advertida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, a desglosar algunos términos, como por ejemplo estrategia. Estrategia, según uno de los diccionarios, porque hay muchos, es el arte de proyectar y dirigir las operaciones o acciones. Es una serie de acciones muy meditadas, muy calculadas, muy analizadas, encaminadas hacia un fin determinado. Gloria al Señor. O sea que la estrategia no es improvisación. Aleluya. La estrategia es algo que se planifica, algo que se estudia, es algo que nos sentamos a la mesa para tratarlo, para ver cómo vamos a accionar, cómo vamos a actuar ante tal o cual circunstancia. Las estrategias no necesariamente se usan solamente cuando hay crisis. Si queremos aumentar, por ejemplo, la membresía de la iglesia o las entradas de la empresa, no necesariamente porque haya crisis, pero sí queremos tener más ganancias, queremos tener más beneficios de la institución. Por eso las estrategias no siempre y no necesariamente se planifican en momentos de crisis. Más sin embargo, las crisis obligan a que organicemos estrategias. Aleluya. Gloria al Señor. Es necesario, en medio de una crisis, tener estrategias. Gloria a Dios. Ahora bien, las estrategias, ya en la actualidad que vivimos, deben ser algo previsto. Hay muchas cosas que podemos prever que pueden ocurrir. Significa estar un paso delante de lo que pueda ocurrir. Gloria al Señor. Hay cosas que ya sabemos que se pueden dar. Bueno, cuando los jóvenes están en tal o cual condición, cuando vemos que un joven se siente de tal manera, está visitando poco la iglesia, o un hermano, en fin, ya de antemano tenemos que estar preparados, porque sabemos que en cualquier momento puede ocurrir algo como eso, como ya ha ocurrido.
Porque precisamente las crisis nos ayudan. Voy a definir crisis antes de decir lo que iba a mencionar ahora. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso, de un asunto, de una institución, de una empresa, de una persona en particular, de un hogar, en fin. Ahí tenemos el ejemplo. Vamos a poner como ejemplo el pecado. El pecado es la causa. Vamos a poner como ejemplo a Adán específicamente. El pecado fue la causa. La condición o el estado, la crisis en sí, fue que generó esa causa, ese pecado, fue la condición de estar desconectado de Dios. Esa es la crisis que está pasando a la humanidad por causa del pecado. Estar desconectado de Dios. El hombre estaba directamente conectado con Dios en el huerto, en aquel entonces. La muerte y el dolor son las consecuencias de esa crisis, específicamente. Gloria a Dios. Y ahí es que voy, cuando me quedé ahorita, lo que le iba a decir. Y la solución es la humillación. Humillación, etimológicamente, significa postrarse en tierra. Postrarse en tierra, en este caso, ante Dios. Eso es un ejemplo que lo podemos aplicar a cualquier situación de crisis. Aleluya. Hay que ver cuáles son las causas, qué provocó esta crisis. ¿Cuál puede ser la solución a esta crisis, a tal o cual crisis, cual sea que estemos pasando o que vaya a ocurrir? Ahora bien, el punto es que las crisis nos obligan a educarnos. Las crisis son parte de transiciones y una transición es un intermedio entre un antes y un después. Aleluya. Es como la cortina antes y después del telón. Ahora mismo estamos viviendo una crisis sanitaria que, por consiguiente, ha generado crisis económica, crisis social, crisis política en todo el sentido de la palabra y hasta espiritual. Gloria al Señor. Ahora bien, este proceso que estamos pasando es una transición. Ya estamos, no del todo, pero sí más o menos acostumbrados a esta transición. Si vuelve a ocurrir algo semejante, ya nosotros vamos a estar un poco más preparados. Gloria al Señor. Por consiguiente, las crisis, en cierto modo, se podría decir que son hasta necesarias. Gloria a Dios. Porque las crisis nos llevan a otro nivel. Las pruebas, en fin. A través de las crisis aprendemos. Son una especie de entrenamiento involuntario. A veces son provocadas por un mal manejo de nosotros mismos. Pueden ser advertidas, como el caso de José. El Señor le mostró lo que iba a pasar y él se preparó. Gloria a Dios. Pero vuelvo y recalco, a veces somos nosotros los causantes de la crisis. Aleluya. Por la mala administración, por una equivocación en algún paso, en alguna inversión, en alguna estrategia. Miren cómo es la cosa. Hablamos de estrategia, pero sin embargo, si esta estrategia es equivocada, lo que puede es agravar la crisis. Aleluya. Gloria a Dios. Hay dependencias impuestas por los avances tecnológicos. Por ejemplo, dependemos de muchas cosas hoy en día, aunque no querramos. Dependemos de los celulares para muchas cosas. Dependemos de los automóviles. Dependemos de los combustibles. Cosa que si al principio se hubiese hecho de otra manera, hoy en día no hubiesen sido necesarias. Pero ya es una imposición, voluntaria o no, que tenemos que aceptar. El que no tiene un celular en la actualidad prácticamente está desconectado del mundo. Pero ¿qué pasa?
mismas ventajas tecnológicas son las que muchas veces producen la crisis. Amén. O a través de las mismas es que ocurren las crisis. Bendito sea el Señor. Ahora vemos un daño colateral que tiene la tecnología, y es que muchos jóvenes, muchos niños están atados por la misma, y aún muchos adultos. Aleluya. Crisis espiritual, crisis emocional y crisis social. Mucha gente, si no tiene el último celular, el último modelo, está nervioso, no está conforme, se siente mal. Ahí hay una crisis emocional. Ahí tenemos también la situación de los medicamentos, los alimentos. Somos dependientes muchas veces de alimentos y medicamentos que no son, vamos a decirlo así, que no son quizás los que más le convienen a nuestro organismo. Es posible que los refrescos, digo es posible porque no tengo la estadística, que los refrescos se vendan mucho más que los jugos naturales. Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, de los avances, en fin. Si una de estas cosas faltan en la actualidad, de las que hemos mencionado, provocaría una crisis. Usted dirá ahora mismo, bueno, hay que eliminar todos los refrescos porque hacen daño. Pero ¿saben qué? Una cosa está ligada a la otra. Si eliminamos los refrescos, el índice de desempleo es enorme a nivel mundial, automáticamente. Hay un problema que genera otro problema. O sea, lamentablemente, lo que nos hace mal, entre comillas, es un bien. O sea, está generando beneficios en otro sentido. Se habla mucho del petróleo, de que el combustible, los combustibles dependientes del petróleo contaminan el ambiente. Pero ¿qué pasa si eliminamos el petróleo? Se cae la economía mundial automáticamente. Algo que es duro de decir, pero es una realidad. La misma droga, si desaparece el planeta ahora mismo, hay una crisis mundial económica automáticamente. Nosotros no sabemos cuándo o cuántas veces hemos recibido dinero proveniente de las drogas. O sea, que hemos manejado en nuestras manos. Gloria al Señor. Simplemente estamos planteando estos asuntos para que veamos que a veces los mismos males que estamos viviendo son parte del soporte de nuestra misma economía, sin darnos cuenta. Pero es algo que progresivamente se ha ido implantando en el planeta. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Gloria al Señor. La crisis produce necesidades y las necesidades producen soluciones, o por lo menos la búsqueda de estas. Gloria al Señor. Leí unos datos hace mucho tiempo, leí unos datos sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, donde decía que las papas se comenzaron a comer, a consumir, por la escasez de alimentos, porque las papas, por lo menos en algunos países determinados, eso se tenía como una hierba mala, donde el plátano lo consumían maduro y tuvieron que hervirlo porque no podían esperar a que se madure por la falta de alimentos. Eso es un ejemplo de lo que produce las crisis. Nos ayudan a emigrar, a conocer otros medios para subsistir, para sobrevivir a la situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponerlo
como ejemplo el caso de Jesús y sus discípulos. Los discípulos estaban durmiendo mientras Jesús estaba orando. Y aquí el Señor le plantea algo muy interesante e importante. Le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Le está planteando primeramente la solución, o le está planteando las herramientas para estar preparados cuando se encuentren en crisis, o cuando llegue la posible causa que nos haga caer en la crisis. ¿Cuál es esa causa? Como mencionamos al principio, mencionamos el pecado, aquí mencionamos específicamente las tentaciones, para que no caigáis en tentación. Gloria al Señor. Lo principal que debemos tomar en cuenta para prevenir la crisis es, valga la redundancia, estar preparados. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí el Señor le dice: estén preparados, velen y oren. Velen y oren para que la tentación no les haga daño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay crisis personales, hay crisis colectivas o institucionales, y estas pueden ser crisis espiritual, como la que hemos mencionado en el caso de Adán, en el caso de Jesús y sus discípulos. También crisis emocional, cuando una persona es paranoica, le tiene miedo a todo, sin motivo ni razón. Crisis social, cuando hay guerra entre dos grupos, no importa cuáles sean. Miren qué curioso. Hay partidos políticos, hay equipos deportivos, y hay religiones, y hay sociedades que pertenecen a un país. A veces se da una mezcla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, a propósito de que el ministro presidente habló de una ley que quieren aprobar sobre la discriminación, a veces, es más, aquí mismo, o no aquí mismo, porque aquí todos somos evangélicos, pero se da el caso de que en nuestra vecindad hay un vecino que pertenece a un partido político diferente al nuestro, pero sin embargo simpatiza por el mismo equipo de pelota. Y se dan combinaciones como estas. Gloria a Dios. Yo digo, por el caso de las crisis a nivel social que se presentan. A veces estoy enemigo del vecino porque su equipo ganó y el mío perdió. Pero en cuanto a la política, abrazo a mi vecino porque mi partido ganó. O sea, hay situaciones que como siervos de Dios tenemos que tener cuidado. Por eso es que el siervo de Dios tiene que cuidarse, de identificarse con otra cosa que no sea el Evangelio. Gloria al Señor. Con otra cosa que no sea Jesucristo. Están las crisis económicas, falta de dinero, deudas, en fin, las crisis políticas, crisis a nivel familiar, cuando hay situaciones de divorcio, de separación, en fin, de pleitos y cuantas cosas, en fin. Algunas crisis se pueden evitar tomando las medidas del lugar, pero hay algunas crisis que son inevitables. Gloria al Señor. Cuando el Señor determinó que algo va a ocurrir, solamente una cosa lo detiene: la humillación. Pareciera un poco exagerado lo que voy a decir, pero tengo base bíblica. Hay una forma de que este mundo se arregle, y es que todo el mundo se humille. Así de sencillo. El gran pecado de Adán, oiga bien, el gran pecado de Adán no fue comer del árbol, fue no humillarse después que pecó. Y está comprobado en la Biblia, en los 2 primeros capítulos de Génesis, está demostrado
Gloria al Señor. Cuando el Señor le pregunta al hombre, ¿qué hiciste?, le está dando una oportunidad. Aleluya. Cuando le pregunta a la mujer, ¿y tú qué hiciste y por qué lo hiciste?, le está dando una oportunidad. Pero ¿qué pasó con la serpiente? No le dio ninguna oportunidad, simplemente la maldijo y punto. Cuando el Señor le pregunta a Caín, dime, ¿dónde está tu hermano?, le está dando una oportunidad. Gloria a Dios. Pero ninguno lo entendieron. Hicieron lo contrario. Dieron la respuesta incorrecta. David fue un hombre sanguinario, asesino. Gloria a Dios. Pero Dios lo amaba porque este hombre no sustituyó a Dios por ningún Dios pagano. Por eso David es el referente de todos los reyes de Israel que fueron después de él. El referente de los reyes buenos. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Aleluya. Gloria al Señor. Ya vamos a ir entrando a algunas herramientas que pueden ser útiles. Gloria al Señor. Pero antes quiero mencionarle esto, y es que en la vida somos probados de diferentes maneras. Cuando se habla de prueba, lo primero que nos llega a la mente, por lo general, es sufrimiento, dolor, pesar, trabajo. Pero sin embargo, se nos olvida otro tipo de prueba que es quizás